Buenas tardes a todos los participantes de la sesión liderada por Plaperts. Vamos a hacer algunos anuncios generales. Antes de empezar, le gustaría comunicar que tenemos canales de interpretación disponibles en portugués, inglés, ruso, y francés. Entonces ustedes pueden accederlo abajo de la pantalla en el botón Interpretation. And another important announcement is that the HIV 22, perdón a todos. Un otro anuncio importante es que la conferencia funciona con una política de tolerancia cero, que quiere decir que cualquier persona envolvida en intimidaciones, acoso, cualquier persona que use lenguaje abusivo o agresiva, será retirado de la sesión inmediatamente sin aviso previo. Gracias. Ok, entonces ahora paso a mis colegas de Plaperts que van a empezar a compartir su experiencia con abogacía para trabajadores sexuales, trabajadores en Latinoamérica. Rachel. Hola, muy buen día con todas y con todos. Estamos presentando a través de esta conferencia nuestras experiencias con el SWIT. Les damos la bienvenida y agradecemos su asistencia y participación. Vamos a participar en este panel David González de Ecuador, Karina Bravo, que es nuestra coordinadora regional, Cintia Navarrete, que soy de México, y vamos a compartir nuestras experiencias. Entonces, bienvenidos de nuevo, muchas gracias. Me presento, perdón por hacerlo después. Soy Cintia Navarrete Gil, soy de México y soy representante regional de la NSWP y también cofundadora de la Plaperts. Y quiero pasar la palabra a mi compañera Karina Bravo para que nos platique un poco acerca del SWIT. Hola, buenos días a todos. Karina Bravo, coordinadora regional de la Plataforma de Personas que Ejercen Trabajo Sexual. Vamos a hablar primeramente de nuestra historia. La PLAPER se fundó el 10 de noviembre del 2013 en el distrito de Miraflores, Lima, Perú, en el marco de la reunión regional del proyecto para identificar y documentar buenas prácticas en trabajo sexual y programas de atención en VIH en 4 países de América Latina. El grupo fundador fue Karina Bravo, Ecuador, Cida Meneses de Brasil, Ángela Villón, Leida Portal, Miguel Saurín de Perú, Alejandra Gil y Cintia Navarrete de México. ¿Quiénes somos? Somos una plataforma latinoamericana de personas que ejercemos el trabajo sexual, conformado por 11 países. Buscamos el reconocimiento de nuestro trabajo, la no discriminación, la descriminalización y erradicar todas las clases de violencia hacia nosotras y el reconocimiento de nuestros derechos humanos.
¿Cuál es nuestra misión? Ser una plataforma latinoamericana que fortalece el liderazgo, la movilización y el activismo para la defensa y promoción de nuestros derechos humanos, laborales y de salud integral como personas, que ejercemos el trabajo sexual a través de estrategias coordinadas con actores claves y organizaciones aliadas. Nuestra visión: consolidar a PLAPER como el referente en la región para incidir en foros y otros espacios de toma de decisiones que garantice la promoción y defensa de los derechos humanos, laborales y de salud integral de las personas que ejercemos el trabajo sexual, en la formulación y apoyo a la implementación de políticas públicas con relación al trabajo sexual. Nuestros valores. Nuestros valores se basan en el respeto, la solidaridad, la inclusión, la equidad, la honestidad, la transparencia, lealtad y compromiso. Nuestro código de conducta y ética. Cada país es autónomo y la junta directiva no interviene en problemas internos de país ni de las organizaciones de sus miembros. Al unirse a PLAPER se compromete a respetar el código de conducta y ética y a aceptar los principios básicos: la aceptación del trabajo sexual como trabajo, la oposición a todas las formas de criminalización y otras opresiones legales del trabajo sexual hacia las personas que ejercen el trabajo sexual, como los clientes, terceros y familias. Esto es lo que es nuestra plataforma, la PLAPER. Gracias. Gracias, Karina. Bueno, yo quiero ahora continuar presentándoles un poco hablándoles de cómo se creó el suite y qué es el suite. Para lo cual tenemos una pequeña presentación. Pues el suite es un libro basado en las recomendaciones del 2012 que elaboró la NSWP para mejorar las condiciones en el trabajo sexual. A través de esta implementación de programas integrales de personas trabajadoras del sexo, se pudieron identificar las formas en cómo las organizaciones civiles formadas por la comunidad podían generar grandes cambios. Aquí viene quiénes son las organizaciones que solicitaron y que participaron en esta elaboración del suite y podemos visibilizarlo. ¿Cuándo se hizo? Se hizo en el año 2013 y fueron estas las personas las organizaciones e instituciones que participaron en el financiamiento para la elaboración de esta herramienta. Por favor, la que sigue. ¿Para quién está diseñada? Esto es muy importante porque es una herramienta completa y interseccional. Está diseñada para el uso de funcionarios nacionales de salud pública, responsables de programas en respuesta en contra del VIH-Sida y las infecciones de transmisión sexual. Y principalmente también para las organizaciones no gubernamentales, entre ellas las organizaciones comunitarias y de la sociedad civil y profesionales de la salud. Esta herramienta también puede ser de gran interés para los organismos internacionales de financiación, porque tiene grandes respuestas. Los responsables también de políticas sanitarias y los defensores de derechos humanos. Es importante poner esta herramienta al alcance de estas instituciones porque solamente así podremos generar cambios que den una buena respuesta a la pandemia del VIH-Sida, infecciones de transmisión sexual
Y ahora, ante la respuesta al COVID-19 que estamos enfrentando y que tenemos que generar cambios y en el cual también podemos poner esta herramienta Suite. ¿Cuál es su estructura? Tiene seis módulos. El primero es el empoderamiento de las comunidades. Y el empoderamiento de las comunidades que ejercemos el trabajo sexual no solamente se engloba a mejorar las capacidades técnicas o de conocimientos, sino todo el empoderamiento de participación en las mesas, en las tomas de decisiones, en los lugares, cómo incidir en leyes. Es todo el empoderamiento de cómo el acceso a su salud puede mejorar, cómo pueden implementarse esos programas a través de la alianza con las instituciones gubernamentales y otras organizaciones que son aliadas, ¿verdad? También el segundo módulo nos habla de cómo abordar la violencia en contra de las personas que ejercen el trabajo sexual. Este módulo también es muy importante, el cual podemos implementar en nuestras instituciones de países para garantizar pues que nuestros lugares en donde ejercemos y practicamos el trabajo sexual sean libres de violencia y nos garanticen el acceso y el respeto de nuestros derechos humanos, siempre basadas también en el respeto a la comunidad que nos rodea y que nos frecuenta. El tercer módulo son los servicios dirigidos para las comunidades. Y este módulo abarca no solamente los servicios de salud, todos los servicios que se necesitan, servicios de salud mental, servicios de vivienda, el acceso a programas de apoyo para prevención de pobreza, mejorar oportunidades de trabajo con el que podamos alternar nuestro trabajo sexual. No el rescate de nosotras como trabajadoras sexuales para dejar de hacerlo porque estamos en contra de ese tipo de estrategias, pero sí como una alternativa para que en tiempos difíciles como el COVID que estamos enfrentando, podamos tener una alternativa de trabajo para salir adelante. El 4 son los programas sobre preservativos y lubricantes. Si bien es cierto que todos tenemos derecho a un acceso universal a la prevención y tratamiento para el VIH, SIDA y otras infecciones de transmisión sexual, en Latinoamérica el acceso a los condones es casi nulo o muy bajo. Es difícil conseguir estos insumos, más ahorita en la temporada de COVID. Solicitamos que de alguna manera a través de esta conferencia se fortalezca el acceso a los servicios de condones y lubricantes para el trabajo sexual y en el cual podemos realmente aplicar esta herramienta del Suite en el cual viene una estrategia efectiva que ha causado éxito sobre cómo adquirir y participar en los programas sobre preservativos y lubricantes. El siguiente módulo habla sobre los servicios clínicos y de apoyo. Si bien es cierto que las instituciones en muchas ocasiones tienen servicios clasificados para personas que ejercemos el trabajo sexual, en nuestra atención a la salud básicamente está centrado en la salud sexual y reproductiva, o más que nada reproductiva, porque nos relacionan con la problemática del VIH, siendo que nosotros somos de los índices más bajos en la respuesta al VIH-Sida y los testeos. Hay muchas organizaciones civiles que contamos con espacios en donde realizamos testeo, damos consultas médicas, damos apoyo a pláticas con psicología, de nutrición. Entonces, ¿cómo estos servicios clínicos y de apoyo han fortalecido a las organizaciones de trabajo sexual para tener mejor acceso a cómo tener servicios entre pares, libres de estigma y discriminación, y en el Suite
en este capítulo 5 podemos encontrar esa referencia. Entonces, continúo reforzando que cada módulo es excelente. Por último, para terminar, pues nos queda el módulo 6, que es el programas para la gestión y crear capacidades de la organización. Es importante siempre fortalecer cómo las personas que ejercemos el trabajo sexual podemos accesar a la gestión de programas para aumentar las capacidades de nuestras organizaciones civiles y tener financiamientos, ya que como pues es bien conocido, las organizaciones civiles hacemos nuestro trabajo de base muchas veces sin los financiamientos adecuados o suficientes para poder dar una respuesta ante el VIH y SIDA, infecciones de transmisión sexual. Pero durante esta epidemia del COVID-19, las personas que ejercemos el trabajo sexual hemos demostrado que el trabajo entre pares, el alcance, la empatía y poder identificar a nuestras pares que están viviendo esta problemática ha sido muy importante. Y estas capacidades, sin duda, las hemos aprendido a lo largo del desarrollo del SWIT desde hace 5 años que se está implementando en Latinoamérica. Ahora estamos implementando la estructura del SWIT 2020, para el cual seguiremos compartiendo con nuevos liderazgos y instituciones gubernamentales para mejorar el acceso a nuestro trabajo y mejorar también las condiciones en las que ejercemos el trabajo sexual. Muchas gracias y quiero ahora pues dar la palabra a mi compañero David González, quien nos va a presentar un resultado del trabajo también del SWIT realizado. David, por favor. Buenos días. Buen día. Saludos con todas y todes. Muchas gracias, compañera Cintia, por la introducción de lo que ha sido esta importante herramienta de implementación que ha servido mucho para mejorar la calidad de vida de todos y todas las personas que ejercemos el trabajo sexual. Como bien dijo mi compañera Cintia, voy a presentarles a continuación una encuesta que he realizado yo en los 9 países que ejecutaron esta herramienta para ayudar a las poblaciones. Esta encuesta fue, como les digo, realizada en los 9 países, que son Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Colombia, Brasil y Argentina. Para esta encuesta hicimos uso y aprovechamos en esta época de la pandemia plataformas virtuales y una de ellas fue esta plataforma que se llama SurveyMonkey, que es muy fácil de ejecutarla, de usarla. Se las recomiendo muchísimo. También viendo cómo podemos trabajar en conjunto y articulados, ¿no? Y lograr vernos y lograr ese tipo de experiencias y prácticas, ¿no? Para beneficio de las poblaciones clave, especialmente de las personas que hacemos trabajo sexual, ¿no? Como les decía, esta encuesta se realizó para saber el contexto y saber sobre la situación actual y real de las organizaciones y de las personas que ejercemos el trabajo sexual. De los 9 países que fuimos partícipes de la ejecución del SWIT, 5 países fueron encuestados. Y estos fueron Nicaragua, El Salvador, Argentina, Colombia,
y México. Y en total fueron 7 organizaciones de estos países. Una de las primeras preguntas que hicimos fue ¿cuántos miembros tiene su organización? Globalmente, de todas las organizaciones encuestados y encuestadas que hicimos, existen en total 1.530 miembros al interior de las organizaciones que estamos consolidados, agremiados y reunidos, ¿no? en estas asociaciones y colectivos de trabajo sexual. De estas, el 80% son de mujeres trabajadoras sexuales, tomando en cuenta que Plappers ha sido muy inclusiva y también ha incluido a personas como personas trans trabajadoras sexuales, tanto trans femeninas como trans masculinos, y a hombres trabajadores sexuales. El 17% de estas son mujeres trans trabajadoras sexuales y el otro 3% son hombres trabajadores sexuales. Otra pregunta fue si se ha recibido algún tipo de ayuda del Estado, sobre todo frente al tema actual que estamos llevando con lo que es la pandemia del COVID y también en salud en general y VIH. Entonces, de las 7 organizaciones encuestadas, 2 organizaciones dicen que no han recibido ningún tipo de ayuda, 3 han recibido un poco de ayuda y 2 han tenido una ayuda considerable en cuanto a la respuesta que ha dado el Estado, que vemos que ha sido casi mínima o nula en los países que se encuestaron. Otra pregunta era si conoce e implementa la herramienta SWIFT. De las 7 organizaciones, las 7 efectivamente conocen e implementan la herramienta SWIFT y mayoritariamente y jerárquicamente en el orden de incidencia, abogacía, violencia, derechos, en fortalecimiento organizativo, en salud y en dotación de preservativos también. Otra pregunta fue, ¿qué tipo de estrategias han implementado frente a la pandemia? Las organizaciones dicen que han implementado en esta situación obtención de recursos, uso de redes sociales y medios de comunicación, campañas de recolección de fondos y alimentos, emprendimientos, artesanías, gastronomía, capacitación, prácticas seguras y prevención, autogestión y articulación, que es lo que creo que tenemos en común en todos los países que hemos logrado y hemos implementado todas este uso de herramientas. Otra pregunta era, ¿han recibido algún tipo de financiamiento o apoyo? De las 7 encuestadas, 2 no han recibido ningún tipo de ayuda y 5 sí han recibido un poco de ayuda. Bueno, esa es toda la presentación. Decirles también que esta aplicación que es SurveyMonkey sí es buena, pero para obtenerla de manera gratuita solamente te da unas limitadas preguntas. Sobre todo desde mi experiencia cuando la hice, sí me quedaron muchas más expectativas para haber realizado más preguntas. A lo mejor también ustedes que le estarán viendo sentirán lo mismo, ¿no? De que faltaron a lo mejor más preguntas o a lo mejor como investigar más a profundidad, pero la herramienta, como les dije, de manera gratuita le da unos preguntas limitadas, ¿no? Creo que son 7 u 8 preguntas.
Pero bueno, me parece que es un mecanismo muy útil, una herramienta muy, muy factible para lograr ese tipo de encuestas, de estudios, y también para ver qué problemáticas o qué realidades y qué vivencias tenemos en común, también qué tipo de fortalezas y qué cosas estamos haciendo en toda la región. Eso era todo en cuanto a esta presentación, a este estudio que hemos realizado. Y muchas gracias con todas, todos y todes. Muchas gracias, David. Gracias por compartirnos también cómo esta herramienta de encuestas nos ha resultado, y sin duda esta epidemia del COVID nos ha enseñado que tenemos que fortalecer nuestras habilidades en cosas técnicas, en internet, en cómo manejar cámaras, y sin duda será fortalecedor y vamos aprendiendo. Gracias, David, por compartirnos esto. Les voy a dar ahora la palabra a Karina Bravo, quien es nuestra coordinadora regional del proyecto SWIFT y quien también es cofundadora de la PLAPERS, es integrante también de Flor de Azalia en Ecuador. Y bueno, Karina, ¿nos querías por favor compartir acerca del empoderamiento que se refleja como ejecución de la herramienta SWIFT? Hola, claro, vamos a compartir durante estos años lo que mayormente hemos estado trabajando es el empoderamiento comunitario con la herramienta del SWIFT. El empoderamiento... Tu video, por favor, Karina. Okay. Perdón. Gracias. Ya. Como estaba diciendo, durante estos años con la herramienta del SWIFT lo que mayormente hemos trabajado es el empoderamiento comunitario, la gestión de programas y el fortalecimiento de las capacidades organizativas. Ha sido un trabajo en 9 países a nivel regional. El empoderamiento comunitario es el proceso de apropiación individual y colectiva de los programas por parte de las personas que ejercen trabajo sexual para que la respuesta al trabajo de VIH-Sida sea lo más eficaz posible y para adoptar medidas concretas para superar los obstáculos sociales y estructurales respecto a la salud y a los derechos humanos, cosa fundamental que ha sido nuestra base fundamental del trabajo durante todos estos años, ¿no? Es importante que en este empoderamiento comunitario se involucre a las personas que ejercen trabajo sexual y que se hagan cargo de los procesos de empoderamiento comunitario. Al involucrar a las personas que ejercen trabajo sexual, hay una forma participativa amplia, desarrollan las soluciones de los problemas que enfrentan como grupo y como organizaciones y defienden sus derechos como personas que ejercen el trabajo sexual, porque quién mejor que nosotros mismos sabemos cuáles son nuestras necesidades, cuál es el camino a seguir para poder lograr la meta que tenemos, el reconocimiento de los trabajos sexuales. Por eso la base fundamental siempre va a ser el empoderamiento comunitario. ¿Qué países han participado en este desarrollo del SWIFT? Ha sido Argentina, ANMAR Córdoba, Brasil, APROMIS, Colombia, Fundación Twiggy, El Salvador, Mujeres Liquidámbar, en Ecuador, Colectivo Flor de Azalia y Horizonte Diverso, en México, APROACE, en Nicaragua, Asociación Mujeres Las Golondrinas, en Panamá, la organización MIL, en Perú, la Asociación Civil Cambio y Acción, Ángel Azul y Mujeres, mujeres Trabajadoras Sexuales, ¿no? En Argentina, el año pasado, con el SWIFT, lo que mayormente desarrolló fue el fortalecimiento político, ¿sí? Fue todo una capacitación a más de 100 personas trabajadoras sexuales, que dio como resultado el fortalecer la red nacional del reconocimiento del trabajo sexual. Fue un gran impacto la herramienta del SWIFT, en el cual las compañeras pudieron fortalecer su red nacional, que es la que ahora está visibilizando mucho el trabajo en la lucha y reivindicación de los derechos.
Es importante que dentro de este empoderamiento comunitario se creen alianzas entre personas trabajadoras sexuales, ¿no? Que se brinden apoyo mutuo, eso permite eliminar barreras y permite una amplia participación. Es importante el fortalecimiento y la cooperación entre las comunidades de las personas que ejercen trabajo sexual, los gobiernos locales, con la sociedad civil y con las alianzas de otras organizaciones. Eso es fundamental. No puede ser que solamente estemos sola trabajando, sino crear esas alianzas también con los gobiernos locales, con los gobiernos nacionales y con los gobiernos regionales también para ir logrando el impacto que queremos, ¿no? Dar respuestas a las necesidades colectivas en un ambiente seguro y confiable. ¿Qué organizaciones hemos venido haciendo ese tipo de acción? En Perú, Ángel Azul, Miluzca Vida y Dignidad, Grupo de Mujeres Prostitutas en el estado de Belén do Pará, Horizonte Diverso, en el Ecuador, 1 de Mayo, Mujeres de Milagro, Esperanza al Futuro, Diversos de Naranjito, la Coalición de Personas que Viven con VIH-Sida, el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Sexuales, Organización Las Presumidas y Fundac. En Colombia, lo que mayormente ha trabajado Fundación Twiggy es todo ese trabajo de sensibilizar a las autoridades y a las personas decidoras que toman decisiones dentro de las instituciones, como el Ministerio de la Mujer, Ministerio del Interior, Defensoría del Pueblo, las alcaldías, ¿no? Que tienen que ver con el tema del trabajo sexual, que tienen que ver con las políticas para el reconocimiento del trabajo sexual, especialmente en las mujeres trans. ¿Qué elementos son clave para el empoderamiento de la comunidad? Es importante trabajar con la comunidad de personas, de trabajadoras sexuales, fomentar la expansión y el liderazgo de la comunidad, ¿sí? Desarrollar colectivos de personas trabajadoras sexuales, colectivos fuertes, que tengan conocimiento, que sepan qué ruta tienen que seguir, adaptar las necesidades que nosotros tenemos en el contexto. Muchas veces las políticas, proyectos o programas se lo hacen desde un escritorio y no desde nuestras propias necesidades de la comunidad. Por eso es importante que nos empoderemos. Promover entornos basados en derechos es fundamental para nosotros, ¿no? Fortalecer la capacidad colectiva, adaptar las políticas en base a nuestras necesidades, en base a nuestros entornos y sustentar el cambio. Es fundamental que una vez que logremos algunos cambios en el Estado, en las políticas, continuemos sustentando esos cambios, ¿no? Porque puede ser que luchemos por ciertos cambios y después de un tiempo nos descuidemos y esos cambios nuevamente retrocedan a situaciones que no queremos. Por eso es importante que estemos siendo veedoras, vigilantes de que esos cambios continúen y se sigan realizando. En Brasil el año pasado que se ejecutó el SUI, mayormente fue para fortalecer el empoderamiento y la lucha de las mujeres prostitutas de Brasil en Minas Gerais. Las compañeras llevaron el liderazgo de la compañera Lourdes Barreto y la compañera Cira, quienes trabajaron también con organizaciones feministas para poder ejecutar las actividades en Brasil. La capacitación del colectivo de personas trabajadoras del sexo es fundamental. No podemos hablar solamente de incidir en los estados, en la política, sino, como hemos dicho, el empoderamiento, aprender muchas cosas, las líderes, y a su vez es la multiplicadora en nuestra base, ha hecho que tenga el impacto que queremos con la herramienta del SUI, el empoderamiento comunitario. Vemos la participación en varias actividades, esta participación, la capacitación en líderes de las personas que ejercen trabajo sexual. Luego esa capacitación es llevada a nuestras bases, en los espacios donde participan las mujeres trabajadoras sexuales, donde están
y a su vez hacer mesas de reuniones con autoridades, con las poblaciones, el continuar mirando que las políticas se vayan dando a favor de nuestras poblaciones. Es así también que varias reuniones con las poblaciones donde indicamos los avances que vamos teniendo en el tema del fortalecimiento de las capacidades, la gestión que se está haciendo para conseguir recursos, la gestión que se está haciendo justo en este momento de pandemia es donde hemos podido visibilizar que todo lo aprendido lo hemos ponido en la práctica, gestionando las necesidades básicas para nuestras poblaciones, ¿no? Es fundamental. La participación en otros espacios, el año pasado la compañera de Perú y la compañera de El Salvador pudieron participar en un foro de derechos humanos y discriminación que fue llevado por algunas organizaciones como la Defensoría del Pueblo, ACNUR, y pudieron participar nuestras compañeras en Panamá. Asimismo, la capacitación del colectivo de personas trabajadoras del sexo. La herramienta del SWI no solamente nos permite fortalecer las capacidades de las líderes, sino también las capacidades de las bases, donde podemos ir mirando qué cosas falta de continuar haciendo para que nuestras poblaciones se empoderen, para poder llevar una buena información a nuestras poblaciones y lograr la incidencia y el impacto que se quiere. Por eso es fundamental fortalecer los sistemas comunitarios y trabajar con algunas instituciones, especialmente con la policía, que son muchas veces quienes violentan nuestros derechos, en sensibilizar, el que sepan cuáles son los derechos de las personas que ejercen trabajo sexual, y no solamente a la policía, sino a algunas instituciones que tienen que ver con el tema del trabajo sexual, como son los prestadores de salud. Nuestro trabajo de primera línea siempre ha sido crear espacios comunitarios, fortalecer los sistemas comunitarios. Vemos que tenemos reuniones con autoridades, hacer incidencias de conseguir cosas en el momento justo de la pandemia, cosas dadas por el Estado, por ejemplo en México, la compañera Cintia Navarrete preocupada por la población, conseguir algunos bonos de alimentos para poder ayudar en la población justo en este momento, donde el SWI nos ha servido para hacer impacto de incidencia y abogacía para nuestra población, ¿no? Y como decía, la sostenibilidad de los movimientos es fundamental, trabajar en la cooperación con otros movimientos sociales, particularmente con aquellos que también abogan por los derechos humanos, como son muchos movimientos de mujeres, donde algunas de nosotras somos parte de este movimiento, nos permite avanzar en esa lucha, ¿no? Estos movimientos de poblaciones, no solamente de mujeres, sino movimientos que tienen experiencias similares, como el mayor riesgo en contraer el VIH-Sida, la exclusión social, como son los hombres que tienen sexo con hombres, las personas que consumen droga y las personas transexuales, algunas de las cuales son personas trabajadoras del sexo también con organizaciones y redes. La colaboración entre todos los diferentes movimientos fortalece la respuesta colectiva y segura para la comunidad, que es lo fundamental para nuestra respuesta. Como hemos dicho, sola no podemos, nos tenemos que unir con otros grupos, con otras organizaciones que tengan los mismos ideales, que es la defensa de los derechos humanos, y tengan cosas que también impacten, como es el tema del VIH-Sida, la violencia, la discriminación y el estigma. Otras actividades que se ha logrado hacer con el SWI en base al empoderamiento comunitario es fortalecer y ampliar las redes de derechos de las personas trabajadoras del sexo para promover los derechos del colectivo a nivel global. No solamente es a nivel nacional, sino también es fortalecernos a nivel global, ¿no? Priorizar e invertir en enfoques de prevención del VIH-Sida dirigidos por la comunidad. Que sean las comunidades quienes dirijan, quienes lleven adelante sus propios programas, ¿no? Programas de respuesta a nuestra propia comunidad.
Cuando dirigimos nuestro propio programa, nuestras compañeras se sienten mucho más seguras, mucho más confiables de ir a estos espacios donde vamos a entender cuáles son sus necesidades. Incluir a las personas trabajadoras del sexo en las decisiones políticas de elaboración de programas y de financiamiento, eso ha sido una lucha constante desde que comenzamos a utilizar el SWI. Inclusive hay un eslogan que dice, nada sin nosotras, sin nosotras. Significa que ninguna política, ningún plan, ningún programa puede ser realizado o tomar una decisión si no estamos involucradas las personas que ejercemos el trabajo sexual. Reconocer el trabajo sexual como una profesión. Actualmente tenemos una campaña de que somos unas profesionales, hemos sido expertas en trabajar el tema de prevención del VIH-Sida. Ahora también somos expertas en mitigar el impacto del COVID, especialmente en nuestras poblaciones. Tener en cuenta la participación de las personas trabajadoras del sexo en la elaboración de políticas y programas a nivel local, regional y estatal. Actualmente también estamos incidiendo mucho en eso, ¿no? Asegurar la participación de los proveedores de atención, especialmente nosotros estamos capacitando a los proveedores de salud, a la policía, a los prestadores de servicios sociales, sobre los derechos y las necesidades de las personas trabajadoras del sexo, porque muchas veces dicen ellos, bueno, ustedes nos piden cosas, pero nosotros no sabemos por qué lo hacen. Entonces, lo que mayormente hemos procurado con el SWI es sensibilizar a estas instituciones, trabajar con ellos cuáles son los derechos de las personas que ejercen trabajo sexual para que entiendan por qué exigimos nuestros derechos. Ya presentamos eso de que estamos trabajando con las autoridades, lo hemos hecho a nivel regional. Aquí tenemos fotos de nuestra compañera Twiggy, que trabaja con la Policía de Colombia, la compañera Dulceana, quien ya no nos acompaña, pero igual tuvo una incidencia muy fuerte el año pasado trabajar con las autoridades, puesto que justo en ese momento, cuando estábamos implementando el SWI en Panamá, se comenzó a dar una serie de arrestos a trabajadoras sexuales inmediatamente. Comenzamos a hacer incidencia, a trabajar con la Defensoría del Pueblo y sensibilizar a la policía para que entiendan que las personas que ejercemos trabajo sexual somos ciudadanas con derechos. Hemos hecho otra serie de acciones como son plantones, una serie de actividades donde creamos espacios comunitarios seguros, donde podemos identificar las prioridades y necesidades y el objetivo común que tenemos las trabajadoras sexuales, ¿no? Que es el reconocimiento y el bienestar de nuestros derechos. Establecer y sostener las organizaciones dirigidas por personas trabajadoras del sexo. Celebrar reuniones, marchas, asambleas por los derechos de las personas trabajadoras del sexo, dentro de las posibilidades del contexto jurídico, ¿no? Porque dependiendo del país también, muchas veces, inclusive en este momento de la pandemia, no se permite que se reúnan las personas, sino un cierto aforo, pero igual las trabajadoras sexuales buscamos de alguna forma podernos reunir, un grupo en la mañana, otro grupo en la tarde, pero seguimos adelante con el empoderamiento comunitario. También hemos logrado desde el año pasado formar líderes, defensoras legales de los derechos humanos, no solamente en tema de derechos, sino fortalecer y aprender litigio estratégico para defensa de temas de VIH-Sida, ¿no? Que no solamente nos hemos capacitado en ciertos lugares, sino también el año pasado pudimos traer a una compañera del Perú a Ecuador para que también entre a una escuela de liderazgo y estrategia. Entonces, de alguna forma, las líderes, trabajadoras sexuales también hemos aprendido algunas experticias de litigio estratégico, de cómo incidir lo que aprendemos en VIH-Sida, también ponerlo en práctica en otras violaciones de derechos. Aquí tenemos el resultado de todo el empoderamiento comunitario. Este año lo hemos puesto en práctica debido al COVID. Todos nuestros espacios laborales han sido cerrados, pero sin embargo el tema de la clandestinidad, donde mayormente se está dando, donde se violentan los derechos, entonces nos hemos organizado en el Ecuador a nivel local y nacional, las trabajadoras sexuales,
para salir a incidir de que queremos que se abran nuestros espacios seguros y legales, donde ya tenemos un plan de bioseguridad elaborado por las mismas trabajadoras del sexo para nuevamente regresar a nuestros espacios laborales. Hemos incidido con las autoridades, reuniones con el alcalde, con el gobernador, donde llevamos nuestra propuesta de nuevamente regresar a nuestros espacios laborales. Justo en este momento, a las 11 de la mañana, se reúne el COE Nacional, donde van a leer nuestra propuesta del plan de bioseguridad y retorno a los espacios laborales de las mujeres trabajadoras sexuales. La parte fundamental también, algunos plantones que tenemos ahí, las reuniones, esto de incidir en regresar y decir lo que está pasando a las trabajadoras sexuales, como es la indiferencia del Estado de no responder frente a las necesidades. Se hace una campaña de quédate en casa, pero nunca hubo un plan de contingencia o un plan de estrategia para poder solventar los meses de que no hay espacios laborales. Las trabajadoras sexuales inmediatamente nos organizamos y somos las que hemos salido a responder a nuestras poblaciones, pero también el 2 de junio salimos a incidir porque era un día importante de visibilizarnos las trabajadoras sexuales y decir que si no nos mata la pandemia, el hambre sí lo iba a hacer y que queremos trabajar. Reuniones que siempre estamos teniendo a nivel regional, en Brasil, en el Ecuador, en los diferentes países, ¿no? La otra parte fundamental que para nosotros es aprender a gestionar los programas, aprender a saber cuáles son los enfoques, los sistemas, ¿no? Las coberturas, para nosotros es importante ver el tema de cobertura, porque eso nos permite tener un impacto a nivel de población y hacer un seguimiento, no solamente a nivel local, nacional y regional. Cada vez que hacemos una actividad lo hacemos local, pero eso a su vez también es un impacto que se va a dar a nivel nacional y regional. Cuando ven las compañeras que en un país estamos haciendo algo, también tratan de que eso se dé a nivel regional, como es la cobertura de los programas. Ver el tema de la movilidad y migración, liderazgo de las personas trabajadoras sexuales, abordar las limitaciones estructurales, ¿no? Y fundamental también dentro de estos programas el respeto a la confidencialidad y protección de los datos. Lo que más cuidamos es el tema de la confidencialidad, porque muchos de nuestros compañeros tienen malas experiencias de no querer dar los datos, porque muchas veces esos datos han salido a la luz y han servido para que nos persigan, para que nos discriminen y nos violenten. Entonces nosotros tratamos de proteger la confidencialidad y proteger los datos también. Hay flexibilidad y aprendizaje continuo en los programas, especialmente en estas gestiones que se hacen, ¿no? Esta gestión va desde el proveer insumos necesarios que tienen que ver con condones, que tiene que ver con lubricantes, que tiene que ver con todo lo necesario para que nuestras poblaciones puedan acceder a los servicios de salud. Oh, ¿qué pasó? Todo bien, Karina, continúa. Ah, perdón. Como vi que salieron. Bueno, la gestión no solamente tiene que ver con los insumos que tienen que tener nuestras compañeras, sino también con los espacios de salud, ¿no es cierto? ¿Cómo se están dando estos espacios? Si son accesibles para nuestras compañeras, qué tipo de programas también va a ser implementado donde se nos contemple a las mujeres trabajadoras sexuales, que tienen que ver programas de ITS, programas de VIH-Sida, asesoramiento, el consentimiento informado para la prueba de VIH-Sida, ¿cierto? La atención a tratamiento, la pre y la post, la adherencia a los retrovirales y también al tema de tuberculosis, ¿no? Esto va de la mano también con todo el trabajo de sensibilización que hacemos las personas que ejercemos trabajo sexual con nuestras poblaciones. Nuestras poblaciones
tienen conocimiento y acuden a los servicios de salud, porque nosotros siempre estamos capacitando y asesorando para que ellas puedan utilizar todo tipo de herramienta que sepan que va a beneficiar el empoderamiento de ellas, ¿no? Dentro de los espacios de salud y fuera de ellos. Inclusive este trabajo de sensibilización sirve para que ellas estén en los entornos donde laboran, ¿no? Donde ellas sepan qué cosas tienen que decirles de pronto si se acerca a la policía, qué documentos mostrar, ¿no es cierto? Entonces, es importante tener todo esto, ¿no? Es importante también que las poblaciones conozcamos las estadísticas. Dentro de la gestión es fundamental que sepamos cuántas mujeres trabajadoras sexuales existen, cuántas organizaciones existen a nivel local, nacional, y no solamente en cantidad estadística de trabajadoras del sexo, sino hacer un mapeo también de los sectores a donde están las trabajadoras sexuales, los sectores de los locales, por dónde están los locales, si están en zonas de riesgo, no están. Inclusive eso nos permite hacer incidencia para que estos lugares donde están nuestras compañeras tengan todo el tema de protección y seguridad, ¿no? Que eso ha sido desde el anteaño pasado toda una incidencia de lograr que en estos espacios tengan medidas de seguridad dentro de los lugares donde ellas desarrollan su trabajo. Aumentar la cobertura de las personas trabajadoras del sexo. Nosotros lo que mayormente nos hemos preocupado es que cada vez más trabajadoras sexuales se unan a las organizaciones y que estén dentro del paraguas de su organización. De alguna forma esto protege nuestros derechos, ¿no? Aumentar la capacidad de contacto con otras personas de trabajadoras sexuales, que reconozcan que no solamente estamos mujeres, sino también hay otras poblaciones como son mujeres, como son hombres trabajadores sexuales, mujeres trans, y que no hay diferencia, sino hay muchas cosas que nos unen, como es el estigma, la discriminación, la falta de acudir a espacios de salud, y que nosotros, las trabajadoras sexuales, estamos promocionando, incentivando y llevar a nuestras compañeras trans a los servicios de salud. Y algunas actividades que hemos desarrollado organizativamente, ¿no es cierto? Como son, por ejemplo, en Perú, el año pasado, gracias al apoyo de Paraguas Rojos, tenemos un centro de acogida para mujeres trabajadoras sexuales en situación de riesgo. También tenemos fortalecimiento en el liderazgo, organizaciones más fortalecidos, grupo de personas trabajadoras del sexo, inclusive compañeras que no solamente son trabajadoras sexuales, sino son de otras poblaciones, como la comunidad LGBTI, mujeres lesbianas que también hacen trabajo sexual, ¿no? Y también fortalecer ese apoyo y coordinación con otras redes de organizaciones. Intervenciones estructurales, apoyos, equipos, respuesta. En el tema de violencia a nivel regional hemos venido haciendo un sinnúmero de actividades, como es pronunciamiento por los casos de femicidio que se ha dado en mujeres trabajadoras del sexo, en mujeres trans. Tenemos un posicionamiento e incidencia, una ruta de cómo denunciar los casos de violencia, ¿sí? Cómo incidir especialmente en el Ecuador para poder incidir la parte legal, que los casos de violencia hacia las personas que ejercen trabajo sexual no queden en el archivador guardados los expedientes, sino incidir. Venimos participando en mesas de erradicación de la violencia de género, en mesas de género y violencia, donde hemos posicionado el tema de la violación de nuestros derechos, donde desde allí, en coordinación con otras organizaciones que trabajan el tema de violencia, hemos logrado sentenciar casos de femicidio de mujeres trabajadoras sexuales. Todavía nos falta hacer mucho más por el tema de los femicidios de mujeres trans, y este año vamos a ir avanzando también a eso, ¿no? Lo importante es que el tema de violencia ya no se lo está dejando a un lado, sino también hay incidencia de lograr que las mismas trabajadoras sexuales, con el trabajo de empoderamiento que se está haciendo, sean ellas las que denuncien directamente a las instituciones del Estado, y también pedir vedurías
desde la Defensoría del Pueblo, que se vigile los procesos de estas denuncias que se ha logrado que se realicen a través de las mujeres trabajadoras del sexo. Bueno, como dije en el tema de gestión, nosotros tenemos que hacer seguimiento de la cobertura y la calidad de la atención, en la producción del análisis, de todo lo que se está haciendo, de que estos servicios sean espacios seguros, de que existan los insumos necesarios, como son los condones, los lubricantes, que existan la medicina para los compañeros y compañeras que viven con el VIH-Sida, cómo se está dando la adherencia, cómo se está llevando esto, ¿no? Nosotros siempre estamos haciendo seguimiento a nivel regional, estamos muy pendientes, especialmente en este momento de la pandemia, lo que mayormente hemos estado haciendo incidencia es lograr a nuestros espacios de salud. En esta pandemia todo se volcó solamente a atender al COVID y se dejó de un lado la atención a otros tipos de tema de salud, como es el tema de las trabajadoras sexuales, y se ha hecho toda una incidencia para nuevamente se retomen los programas de salud integral dirigidos para las trabajadoras sexuales, y también incidencia para contar con todos los insumos necesarios como son condones y lubricantes, puesto que muchas de nuestras compañeras están haciendo trabajo sexual y nuestra mayor preocupación ha sido que ellas tengan acceso a los insumos necesarios y entregarles para que no dejen de usar el condón en ningún momento. El fortalecimiento de las capacidades organizativas ha sido fundamental, como vuelvo y lo repito, nos ha permitido mejorar la capacidad de la organización, aprender a planificar, aprender a gestionar, hacer posible que la implementación de sea nuestra propia visión y visión de qué es lo que queremos lograr. Especialmente nos ha servido ahora en el COVID, que quienes hemos salido a responder hemos sido las líderes a nivel regional, ¿no? Cuando nadie respondía, nosotros hemos hecho esta gestión, esta incidencia de buscar la necesidad básica de nuestras compañeras. Nos hemos enfrentado a muchos retos, muchísimos, pero esto también nos ha permitido crecer y nos ha permitido sostenernos y avanzar a lo que queremos. Nos ha permitido mejorar el entendimiento de las necesidades de nuestra comunidad y estar mejor capacitada para gestionar, para fortalecer las capacidades que implica adoptar medidas de enfoque sistémicos, integrales, contextualizar y personalizar lo que sentimos en base a nuestras propias necesidades en tiempos oportunos, orientados hacia el interior de la organización, hacia el exterior, que queremos internamente y que queremos externamente, ¿no? Orientados hacia la sostenibilidad y orientados hacia un continuo aprendizaje. Constantemente nos estamos capacitando, estamos aprendiendo, no solamente nosotros, sino también especialmente en nuestra base. Ha permitido fortalecer mucho nuestras capacidades, nos permite tener una buena gobernabilidad, gestionar bien los proyectos, tener una buena movilización de los recursos, fortalecer y crear redes e invitar a otras personas que sean parte de nuestras redes, crear esos compromisos con el gobierno, especialmente que se cumplan, compromiso con las organizaciones e instituciones gubernamentales es lo fundamental. Esto ha sido el gran impacto que ha tenido el SWI durante estos años que hemos venido trabajando. Lo fundamental y lo que quiero decir es que el empoderamiento comunitario es la base de todo, es la base para poder lograr una buena gestión en los recursos, en los programas, e inclusive nos ha permitido saber hacia dónde queremos ir, y no solamente las líderes, sino también poder trabajar con nuestra base, poder empoderar a nuestra base, que es lo fundamental, es quienes nos van a ayudar a que todo lo que hemos puesto en un papel, que todo lo que proyectamos se realice y se plasme. Gracias. Muchas gracias, Karina. Muy completa tu presentación y creo que abarca todas las cosas que estamos aplicando como Plappers a nivel región. Quiero dar la bienvenida a nuestra compañera Gabriela Mariño, que es de Perú.
que desde temprano está ahí con nosotros intentando entrar en Zoom, pero como podemos, y claramente también esto nos sirve para identificar las problemáticas que estamos enfrentando en esta conferencia para entrar a las reuniones, ¿no? Sí necesitamos un poquito más de fortalecimiento en las nuevas herramientas de comunicación y de Internet. Gabriela, te cedo la palabra, por favor. Te doy ahora la moderación de la reunión. Bien, Bienvenida. muy buenos días con todas, con todos y todes. Compañeras, gracias por la apertura de poder ingresar a esta conferencia tan importante de PLAPER regional latinoamericano, ¿no? He escuchado todas las presentaciones y en realidad es todo un reto que hemos tenido como PLAPERS a nivel regional, en trabajar todo en empoderamiento de activistas, de trabajadoras y trabajadores sexuales, ¿no? Hemos hecho todo un trabajo de incidencia en estos tiempos y aún lo seguimos haciendo. Este año, por ejemplo, en Perú ya estamos ejecutando nuevamente el suite para fortalecer a otras organizaciones. La idea es que digamos, este suite, este manual de trabajo que lo hemos obtenido con mucho trabajo desde las redes, digamos que estamos trabajando, fortalezca muchísimo más. Fortalecer a nuevas otras organizaciones, a nuevos grupos de trabajadoras sexuales. Sabemos perfectamente que hay una alta incidencia de trabajo en calle. Muchísima, la gran mayoría de nuestra población que ejercemos trabajo sexual somos de calle. Hay una alta tasa de población trans que ejerce trabajo sexual y toda esta situación de la pandemia ha resultado visibilizar más la alta vulnerabilidad ante toda esta situación de ejercicio de nuestros derechos. Esta pandemia ha resaltado toda la problemática estructural que existen en nuestros países en la salud, y eso ha conllevado a muchas muertes en nuestras poblaciones, como también la policía, los serenazgos etcétera, digamos, de estamentos estatales, policiales, han, digamos, demostrado cuánta violencia y discriminación aún existe por erradicar. Entonces, todo un reto que tenemos como PLAPER a nivel latinoamericano en poder realmente ejercer nuestro derecho y que esto sea reconocido como un trabajo laboral en todos nuestros espacios. Bien, por esta presentación doy la bienvenida a un video que se va a presentar, ¿no? Que se ha hecho con todo el esfuerzo de todas y todos. A ver, damos el videito, por favor. Después pasamos a las preguntas correspondientes que vamos viendo aquí en el panel, ¿no? Hay muchas preguntas que responder, estimadas. Bien, parece que está ahí un poquito el video. Vayamos a las preguntas resolviendo algunas. Tenemos varias aquí, por ejemplo. A ver, veamos algunas preguntas. Estimada Cintia, ¿me puedes colaborar? Sí, claro. Entre ellas nos están preguntando cómo formar parte de la plataforma, que hay personas que se quieren adherir. Al terminar el video y todo, les vamos a poner ahí la imagen donde viene el correo electrónico y cómo adherirse a la plataforma. Podemos saber, aquí hay más preguntas. Nos dice Rocío Suárez que es importante la articulación de las organizaciones en esta coyuntura de COVID, y felicitaciones desde México del Centro de Apoyo a las Identidades Trans. Gracias, Rocío. También nos pregunta Verónica Russo de Argentina, se preocupa y cómo va a ser la inclusión de las personas que usamos sustancias psicoactivas, porque ahora ese es el nombre para identificar a las personas usuarias de drogas.
Ahora el nombre correcto es usuarias de sustancias psicoactivas, para lograr una mayor inclusión en el tema del uso de estas sustancias. Vero, también vamos, si gustas adherirte como aliada de Plappers, estaremos compartiendo estas situaciones al final. Y nos dice mucho que Karina Núñez, que no logran lubricantes ni condones femeninos, que solo les dan 10 por mes. Karina, ¿nos puedes decir cómo poder acceder o trabajar un poquito para tener el acceso a los condones? Bueno, es fundamental e importante que las organizaciones siempre estemos haciendo abogacía e incidencia. Es lo que mayormente hemos estado haciendo: hacer oficio, escribir, ir a visitar al Ministerio de Salud, siempre estar ahí presente, haciendo una carta. No importa si no me contestaron eso, vuelvo a hacer otra carta. Si no me contestó la directora de salud, irme al Ministerio de Salud, ir al plan de estrategia de VIH-Sida, por todos lados ir poniendo un documento y hacer incidencia hasta que logremos que se nos dé condones. Condones hay, y justo en esta pandemia los condones se les van a caducar, ¿sí? Y nosotros nos dimos cuenta de eso y comenzamos a pedir, y es más que actualmente en este momento nos van a entregar un lote grande de condones que vamos a poder compartir a nivel nacional acá en el Ecuador con todas las organizaciones, porque están allí, los insumos están allí. El Fondo Global, tuvimos una reunión con la jefa de cartera que tuvo la oportunidad de venir al Ecuador, y decidimos y hablamos de la necesidad de los insumos que no se nos estaban dando. Entonces es fundamental e importante para poder seguir trabajando con la prevención de nuestras poblaciones, contar con estos insumos, pero nosotros también tenemos que hacer toda esa abogacía con las instituciones correspondientes. Si no es con una, es con todas. Hay que ir buscando estrategias de VIH-Sida, programas de derechos humanos y salud, Ministerio de Salud, con todas las instituciones, y inclusive hacer alianzas con otras organizaciones para que tenga mayor impacto este tema de abogacía e incidencia, ¿no? Porque ya no solamente son las trabajadoras, también están pidiendo las trans, también están pidiendo otras poblaciones que también es necesario que tengan los insumos para poder seguir desarrollando sus actividades, ¿no? Las personas que viven con VIH-Sida también, ¿no? Y justo en esta pandemia es donde más necesitamos contar con estos insumos. Los insumos nunca pueden faltar, tienen que estar en los programas, y también es obligación del Estado que nos den a las organizaciones, porque solamente cuando van a los servicios de salud se entregan los insumos a nuestras compañeras, pero las líderes y las promotoras seguimos saliendo a hacer prevención y promoción en la comunidad. Por lo tanto, a nosotros también se nos tienen que entregar a las organizaciones los condones y los lubricantes para poder proveer a nuestras poblaciones. Gracias, Karina. Te recuerdo hablar un poquito más despacio por la traducción. Y recordarles, el suite es una herramienta que pueden ustedes descargar en línea en la página de la NSWP, en el cual se encuentran todos los materiales con los que podemos trabajar, entre ellos el suite y sus guías de cómo se implementa. Están en la página de la NSWP, de la cual pues varias de las organizaciones miembros de Plappers formamos parte también de NSWP. Tú, Karina, perdón, Gabriela. Perdón, quería responder a una pregunta de una compañera, Maite, que habla que respecto al COVID nos ha vulnerabilizado más a nuestra población de trabajadoras sexuales. Y es cierto, por todo este aislamiento en todos los países que ha habido, nos han confinado y no hemos podido realmente salir a trabajar por el tema del COVID, digamos, para no podernos contagiar. Pero sin embargo, esta situación ha vulnerabilizado más nuestra situación porque ha enraizado en necesidades, ¿no? Necesidades de no tener cómo alimentarnos, cómo pagar nuestras habitaciones, los alquileres. Muchas de las chicas trans, trabajadoras sexuales, por ejemplo, son de las regiones que migran a la capital y sin embargo viven solas, ¿no? Y no hemos podido gestionar esta situación por el tema, digamos, del aislamiento. Sin embargo, las organizaciones trans y los otros movimientos nos han apoyado para poder generar y gestionar alimentación, para poder gestionar las ollas comunes, ¿no? Por ejemplo, en Perú
nosotras las líderes nos hemos tenido que mover, y esa es la idea, movernos, gestionar, incidir, ¿no? Hasta pedir los preservativos, porque en realidad, con pandemia, sin pandemia o epidemia, siempre se practica el sexo. Nuestra sexualidad nunca está limitada a nada, y es una realidad. Entonces, tenemos que igual solicitar los lubricantes, los condones, estar insistentemente, levantar la voz no solamente en una dirección, hasta llegar, si es posible, hasta el gobierno, el congresista, mover, porque si no gestionamos así de paso a paso, no vamos a poder concretarlo. Y es por eso que, por ejemplo, en Perú ya obtenimos nuestro espacio comunitario, la distribución de condones, y lo estamos haciendo para que sea a nivel nacional, porque la comunidad lo necesita en ese sentido, ¿no? Quería recalcar. Gracias, Gabriela. Es excelente eso, porque eso es compartir un logro que se refleja por la implementación del suite y por el conocimiento que hemos tenido a lo largo del desarrollo de esto. Por eso les invito que descarguen el suite y que lo lean, y quien lo pueda aplicar en sus comunidades es una excelente herramienta, porque en verdad a nosotros como trabajadoras del sexo nos ha fortalecido en diferentes aspectos, y hemos logrado tanto el fortalecimiento en centros comunitarios de atención, el empoderamiento al liderazgo, acercar a nuestras compañeras a los servicios de prevención de violencia, por ejemplo, a cómo gestionar los condones. Entonces, todas estas herramientas las encontramos en el suite. Escucharte, Gabriela, escucharte, Karina, también David, pues nos refleja las experiencias que hemos adquirido a través del conocimiento de las herramientas del suite. Entonces, pues estamos aquí compartiendo eso. Karina, dime, Karina. Y la otra cosa que nos ha permitido también con todo este empoderamiento es lograr hacer nuestras propias guías de práctica sexual. Y justo en este momento de la pandemia del COVID, en el mes de marzo, a través del compañero David Buber se pudo desarrollar esta guía, ¿no? Que son las diferentes posturas que se puede hacer tomando la distancia, y es algo que nosotros lo pusimos y ha tenido un éxito que lo están replicando en diferentes países, ¿no? Inclusive justo en este momento tenemos una campaña de nosotros las expertas, donde estamos hablando sobre las diferentes posturas que podemos hacer justo en este momento del COVID, para no decir que no va a haber sexo, sexo lo va a haber, pero sí tener las precauciones debidas. Y es eso también que nos ha servido a nosotros para que en el Ecuador podamos elaborar nuestro mismo plan de bioseguridad para poder regresar nuevamente a nuestros espacios de trabajo. Sí, quiero a ver si puedo compartirles. ¿Lo ven? Ese es un pedacito del video, perdón por compartir así la pantalla, pero creo que era importante para que conocieran cómo estamos manejando nuestra campaña de publicidad en la prevención de esta pandemia de COVID, porque como bien dice Gabriela, el sexo nunca va a parar, trabajo siempre va a haber. Aquí lo que nos pudo demostrar el impacto que había era la prohibición de los lugares en donde se podía ejercer el trabajo sexual, porque el trabajo sexual en sí nunca fue prohibido, sino que simplemente nos cerraron los lugares y nos dejaron sin poder tener acceso a trabajar. Entonces, de una forma u otra, continuábamos trabajando, y pues tener acceso a todas las posiciones o las formas en que nosotros podríamos tener relaciones seguras y protegidas para el ejercicio del trabajo sexual en el COVID, también ha sido una excelente herramienta. Gabriela, te paso la palabra. ¿Quieres presentar el video? Bien, pasamos a desarrollar un video que se ha hecho desde Plapper, ¿no? Regional, para poder, digamos, sensibilizar
y a la vez empoderar a nuestra población. Pasemos el video. No se escucha. Sí, estamos teniendo problemas con el audio del video. No sé si lo podamos reiniciar o vamos haciendo un pequeño resumen de él. Está lenta también la transmisión. Sí, en realidad el video muestra todo el trabajo conjunto que hemos realizado desde Plapper, ¿no? Desde los inicios, un historial, digamos, de todo lo acontecido, de trabajo, de liderazgo, de toda nuestra comunidad. Me parece que ya está. ¿Todavía? Bien. Somos las líderes que estamos ahí promocionando el suite, ¿no? Este manual de trabajo de empoderamiento, ¿no? Donde se ha desarrollado en todos los países que estamos. Está Ecuador, El Salvador, Perú, Brasil, está Colombia, está también Nicaragua, ¿no? Muchísimas veces Las personas que ejercemos el trabajo sexual contamos con una valiosa herramienta llamada Suite, la cual hemos implementado en los 9 países que conforman nuestra plataforma desde el año 2017. Sin duda, contar con esta herramienta ha fortalecido nuestras capacidades y nos ha ayudado a encontrar a nuevos pares para fortalecer sus capacidades e incrementar su incidencia política para mejorar el acceso a los servicios de salud universal. el suite ha sido una herramienta muy importante para nosotras, las trabajadoras sexuales trans, mujeres y hombres. Esta herramienta de empoderamiento nos ha servido para trabajar todo un tema de incidencia política, en el sentido de que en la lucha de nuestros derechos hemos incidido muchísimas veces a las entidades públicas de Estado, a la policía, a las entidades públicas estatales de los ministerios, el tema del reconocimiento al derecho de trabajo sexual. Específicamente, Plapper trabaja constantemente ante toda esta situación de vulneración. El trabajo sexual realmente es un derecho para nosotras y nosotros que ejercemos el trabajo sexual. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Leida Portal Tapia, presidenta de la Asociación de Trabajadoras del Sexo. Mi Luzca Vida y Dignidad, miembro de Plapper, de Perú. Quisiera en este momento mencionarles lo que significa el swing. El swing es un mecanismo de herramientas para nuestra autodefensa y hacer incidencia con las autoridades y el mismo gobierno, para visibilizar nuestras problemáticas y necesidades que estamos pasando como trabajadoras del sexo. Hemos pasado en ese tiempo de COVID-19 muchas dificultades, pero al menos tenemos un logro. En un mensaje a la nación, nuestro gobierno nos haya mencionado como trabajadoras del sexo y que somos una población vulnerable, lo cual sí nos ve que es gratificante de que lo hemos logrado gracias al swing, una herramienta que nos ha servido a hacer incidencia con las autoridades. Gracias.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eugenia Aravena, punto focal de Plapper Argentina, miembro fundadora de la Asociación Civil AMAR Córdoba, integrante de la CTA, de la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma. Nosotras hace más de 20 años venimos luchando por el reconocimiento de los derechos humanos y laborales de los trabajadores sexuales. En el año 2012 logramos conformar una red en esta provincia, la Red por el Reconocimiento del Trabajo Sexual, compuesta por diferentes activistas, académicos, de diferentes espacios políticos y de la cultura y del arte. Esta red logramos publicar el primer libro, Párate en mi esquina. Recorrió muchísimos lugares del país. El SWIFT nos permitió lograr el primer encuentro con todos los trabajadores sexuales de la Argentina para la formación política, creando una red a nivel nacional por el reconocimiento de nuestros derechos. Desde ya, muchas gracias. Saludos de Ecuador, para informarles que en el 2019 se llevó a cabo el SWIFT en 4 ciudades del Ecuador, entre ellas fueron Machala, Manta, Milagro y Quito. En esta experiencia pues tuvimos la facilidad de darle en lo que realmente era una herramienta a las compañeras trabajadoras sexuales géneros y transfemeninas. Como sabemos, pues aplicamos la salud y violencia intrafamiliar, lo que es violencia de género, porque son temas muy importantes en nuestras poblaciones. Se les empoderó bastante a las compañeras, donde hubo bastante impacto porque supieron realmente cuáles eran sus derechos en la salud integral. En cuanto a la violencia, pues también se estaba trabajando y se sigue todavía hasta en la actualidad, porque sabemos de que ahora estamos pasando por una situación que realmente es devastadora. No hay una buena atención en este momento porque estamos pasando por esta pandemia. Sin embargo, pues estamos viendo y analizando prácticamente toda la situación que realmente ahora se requiere. El empoderamiento de nuestra salud es lo demás que podemos pedir al Estado de que se nos dé una garantía que no sea discriminatoria ni estigmatizada, porque nuestras poblaciones pues estamos al pie del cañón siempre en la defensa de nuestros derechos. Siempre seguiremos en un aspecto de que la salud y la violencia van de la mano, y que realmente nosotros como poblaciones es el empoderamiento más grande que tenemos que seguir haciendo incidencia para que el Estado nos dé una buena garantía. Buenas noches, compañeros y compañeras todos, yo soy Valeria Flores desde Panamá. Quiero hablar sobre el gran impacto del SWIFT aquí en Panamá, que llegó mediante Plapper en el 2019. Me pareció que fue una gran oportunidad para salir y hablar sobre el tema de nuestros derechos como personas que ejercemos el trabajo sexual, ya que anteriormente a esto en Panamá el trabajo sexual es un tema que es bastante invisibilizado, es un tema tabú, que no se trata, es un tema que simplemente en la sociedad tiene mucho rechazo, e incluso las personas que ejercemos el trabajo sexual muchas veces somos agredidas, cuestionadas y violentadas. Y de alguna u otra forma el Estado no hace nada por nosotras, ni los hombres ni las mujeres que ejercen el trabajo sexual. Y mediante el SWIFT en Panamá se hace una citación a todos los estamentos de seguridad, a todos los estamentos de gobierno, a todos los ministerios de Panamá, para hacer un llamado en nombre de nuestros derechos, en nombre de nosotros como personas, como seres humanos y por nuestra dignidad. Se llega a un acuerdo en el cual la sociedad panameña, el gobierno en sí y sus estamentos no promoverían ningún tipo de violencia ni de agresión en cuanto al tema de las personas que ejercen el trabajo sexual. Saludos desde Quito, Ecuador. Mi nombre es David González. Soy secretario del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores Sexuales de Quito y también soy miembro de Plappers. Ahora quiero comentarles sobre el privilegio que tuve de haber sido facilitador en un taller de la herramienta SWIFT, la cual trató el tema de trata y movilidad humana, en el cual tuvimos la oportunidad de defender los derechos y exigirlos, ya que en la sociedad se está criminalizando mucho el tema del movimiento de trabajo sexual. Hola, les saluda María Pilar Escobar, Twiggy, desde Twiggy Foundation, Cali, Colombia, para hablarles un poquito sobre el SWIFT.
el suite lo manejamos el año pasado y fue una gran herramienta de empoderamiento tanto para nuestras hermanas trabajadoras sexuales en el territorio como también como abogacía para esta institucionalidad que poco o nada hace por el trabajo sexual en nuestro país. Pues nada, nos quedaron herramientas de empoderamiento para las mujeres trans, conociendo sus derechos como trabajadoras sexuales en Colombia. Se quedó también empoderamiento en VIH, donde pudimos llegar a ellas al territorio, donde ellas estaban con sus dificultades para que llegaran a sitios de élite. También nos dio la oportunidad de llegar a espacios donde nuestro Estado no nos dejaba llegar, y también un gran empoderamiento de decirles que estamos haciendo, que necesitamos nosotros las mujeres trabajadoras sexuales. Un gran saludo desde Cali, Colombia, Twiggy Foundation. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Fanny Miguel Torres Rodríguez. Soy coordinadora de la Asociación de Mujeres Trabajadoras Sexuales Las Golondrinas, Nicaragua. Estamos trabajando todo lo que tiene que ver con el SWIT. Por el momento estamos implementando la prevención de la ITS y el VIH, y también estamos trabajando lo que tiene que ver la prevención del COVID-19 con nuestras compañeras. Todo el lavado de manos, el uso de tapabocas y también el uso de alcohol gel. Entonces estamos trabajando implementando el SWIT, y para nosotros es una herramienta muy importante, ya que nos ha venido a fortalecer a nivel institucional, también personal. Mucho gusto y es un placer poder saludarles. Questão do SWIT no Brasil, que aconteceu em BH. Primeira coisa, fortaleceu muito o movimento, a rede brasileira de prostituta, também fortaleceu as mulheres na área, no sentido do empoderamento dela, de lutar pelos direitos, dentro da linha de direitos humanos. Isso foi muito importante. Então, nós estamos muito felizes com a questão dessa parceria com a plataforma, porque tem sido assim, fundamental no sentido do empoderamento da mulher. Também trabalhamos também bastante a saúde mental. Tem sido um problema sério depois dessa crise sanitária, essa pandemia tão grave, e vivendo um país que até feminista da saúde mental. Então é importante essa pandemia, e muito bem-vindo esse SWIT para nós, que foi uma forma de empoderamento, e trazendo uma coisa também que você falou, é importante que a mulher tenha conhecimento para lutar pelo seu direito. Vamos em frente. Más me ataquen, más avanzar. La leona está brava porque vamos avanzando. El SWIT me ha enseñado a ser una buena lideresa, a trabajar, a luchar con nuestros ideales, a dignificar a la persona trabajadora sexual. Seguiré adelante porque el enemigo está allá afuera. Las personas evolucionistas nos están atacando. No nos vamos a dejar, no nos vamos a dejar vencer. Con dinero o sin dinero, con plata o sin plata. Mi liderazgo es nato, porque el SWIT me ha fortalecido. Seguiremos avanzando. Saludos desde El Salvador, Asociación de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Quidamba, miembro de Placas. Hubiéramos querido compartirlo con el sonido correcto desde un principio, pero lo logramos hacer al final. Realmente estamos demostrando las problemáticas que enfrentamos la población ante estas circunstancias de toda la tecnología, pero ahí vamos aprendiendo como todo lo hemos ido aprendiendo. Me preguntan acerca del coronavirus, del Corona Sutra. Estoy pegando ahí en el chat el link del Facebook en donde lo pueden descargar y allí lo pueden encontrar.
Vera Rodríguez en el de preguntas y respuestas estaba levantando la mano. Creo que quería conversar algo. No sé cómo podríamos darle la palabra. No, ¿verdad? Bueno, ok, entonces pasemos a otra cosa. ¿Quieren pasar? ¿Alguien tiene alguna pregunta, respuesta que podamos participar? David, ¿quieres aportarnos algo? Hola, sí, gracias, Cintia. Bueno, como vieron anteriormente, ese video lo hicimos con mucho cariño, con mucho hermandad. Como ya saben, somos una familia, la Plappers, una familia incluyente que no discrimina, que también tiene alianzas estratégicas. Ese video que hemos hecho ha sido resultado y también ha reflejado el trabajo que se ha hecho por muchos años, ¿no? Esta articulación y esta unión que hemos hecho, estos lazos son muy, muy fuertes que siempre ha estado esta arremetida de este discurso abolicionista por parte hacia nosotros, ¿no? Hacia las personas que hacemos el trabajo sexual, que siempre quieren criminalizarnos, victimizarnos y patologizarnos en muchos temas, ¿no? Una prueba de eso es ahora el COVID, que quieren hacer lo mismo que estaba pasando con el tema del VIH hace algunas décadas atrás, ¿no? Que se patologizaba y se unía a poblaciones clave, a grupos vulnerables como trabajo sexual y otros grupos más de la diversidad sexogenérica, ¿no? Pero creo que ahora, más que nada, estamos más fortalecidos, más fuertes, gracias a, sobre todo, a este tipo de herramientas como la guía práctica del SWID, y no va a ocurrir como ha pasado antes, ¿no? Ya hemos aprendido de los errores y ahora estamos mucho más fortalecidos con un discurso muy fuerte en donde no vamos a permitir que se criminalice el trabajo sexual, con muchas estrategias que tenemos, como estos recursos, estas pequeñas pastillas informativas, estos protocolos de seguridad que estamos haciendo, como el Corona Sutra, como los protocolos de seguridad para ejercer el trabajo sexual con las medidas necesarias para que no pongan excusas o quieran abolicionar el trabajo sexual, ¿no? Solo eso quería decir y muy, muy bonito el video, me gustó mucho. Qué lástima que no se haya visto desde el principio, ¿no? Pero también se demuestra el tema de las tecnologías que también a veces fallan en nuestra contra, ¿no? Pero ya vamos a ir poco a poco desarrollando nuevas destrezas en este ámbito. Sí, aquí les estamos compartiendo la imagen del Corona Sutra de Plappers y la distancia sexual que está. Les recuerdo que la podemos también descargar y consultar en la página del Facebook de Plappers Regional, en el cual pueden accesar y descargarla. Yo quería... Tenemos una pregunta, Cintia. Ok. Tenemos una pregunta en Facebook. Sí, vi. Es una pregunta de cómo hacer para poder trabajar con la policía. Quiero indicar que la herramienta del SWID no solamente es para trabajar con nuestras poblaciones, sino también sirve para poder trabajar con las instituciones. Y es eso lo que hemos hecho. Esta herramienta del SWID la hemos trabajado con las instituciones del Estado, que es la Policía, Ministerio de Salud. La primera cosa que hemos hecho es hacer una reunión con todas las instituciones del Estado, donde le hemos socializado la herramienta, cuáles son los componentes que tiene la herramienta, y en base a eso hemos hecho el primer acercamiento con la policía. Luego han venido una serie de actividades de capacitación y sensibilización con la policía que tiene que ver con el tema de los derechos humanos. A la final de cada taller de sensibilización terminamos con acuerdos basados en los derechos de las personas que ejercen trabajo sexual, y hacemos aliados a las instituciones del Estado
para que se respete y se vigile los derechos de las personas en el tema seguridad de las personas que ejercen trabajo sexual. Eso es lo que ha dado el éxito y el impacto de que se frene la violencia que también ejercía esta institución del Estado frente a las trabajadoras sexuales que nos llevaban detenidas por cualquier cosa, que muchas veces cuando las compañeras iban a poner una denuncia, la policía ni siquiera registraba los casos. Ahora no, ahora existe que la misma policía, cuando se llama inmediatamente o se va a denunciar al destacamento policial, inmediatamente ellos responden, ¿no? Como también la Fiscalía y las otras instituciones que tienen que ver con la parte de justicia. Sí, así es. Por ejemplo, en Perú nosotras, toda la plataforma de trabajadoras sexuales organizadas, hemos tenido constantemente reuniones con las direcciones de la Policía Nacional, hemos tenido reuniones con el Ministerio de Justicia, que es importante, y el Ministerio del Interior, que maneja toda, digamos, esa gama de las entes policiales, ¿no? Hemos incidido en que son nuestros derechos, el ejercicio del trabajo sexual en nuestro país no está penalizado, y eso lo redundamos siempre en estas reuniones, ¿no? En ese sentido, hemos podido ayudar a muchas compañeras también, porque también contamos con un staff de abogados muy sensibilizados a nuestra población, que son una alianza muy fuerte, y también trabajamos con otras plataformas, porque trabajamos todo el derecho, en los derechos humanos, ¿no? Y eso es muy importante, trabajar articuladamente con varias organizaciones, ¿no? De toda la, digamos, la gama de la diversidad sexual, con las trabajadoras del hogar, por ejemplo, o sea, toda una gama plataformal para poder incidir a nuestra, digamos, derechos en ese aspecto. Muchas gracias, Gabriela. Gracias, Karina. Y también, sobre todo, enfatizar y agradecer a las financiadoras que han confiado en nosotros, como Robert Card Foundation, a través de la NSWP para implementar esta herramienta Suite. También agradecer por supuesto, a Fondo Paraguas Rojo, que nos ha apoyado a varias actividades, y todos estos financiamientos que hemos podido accesar, pues lo hemos adquirido también a través del fortalecimiento de nuestras capacidades, que como bien vemos también es un módulo del SUIT. Entonces todo esto de abordar la violencia, de capacitar a las policías, me preguntaban en el Facebook y aquí también en las preguntas si contamos con un manual de consejería entre pares para realizaciones. Les contesto que como Plapper aún no contamos con un manual específico en este tema, pero dentro de los módulos del SUIT, dentro de las atenciones a servicios clínicos, también vienen las buenas prácticas que ejercemos como personas, pares que realizamos esta consejería y cómo se pueden aplicar también. Ya se nos está acercando el tiempo para despedirnos, para lo cual pues vamos a darle la palabra primero a Karina. Karina, ¿quieres despedir la reunión? Bueno, primero que nada agradecer la oportunidad de estar al frente de Plapper, gracias a mis compañeras a nivel regional de haberme elegido como coordinadora y de estar ejecutando lo del SUIT. Agradecer a la NSWP por confiar en nosotros y en nuestro trabajo. Agradecer a Robert Card, agradecer a Paraguas Rojo, quien nos ha apoyado en este tiempo de la pandemia full, ¿sí? Agradecer a todos ustedes también, ¿no? por todo ese aporte y ese trabajo que han realizado a nivel regional, de que muchas veces nos hemos olvidado de nosotras mismas con tal de cumplir nuestras metas y nuestro objetivo, que es el empoderamiento comunitario, y especialmente en este momento del COVID, estar más unidas que nunca. Gracias, compañeros y compañeras, y agradecer a todas las personas que están conectadas y de saber que tenemos esta herramienta y que lo pueden utilizar y que les va a servir muchísimo. Se las recomiendo. Un abrazo a todos. Siente que tiene el micrófono apagado.
Bien, sí. igual yo me despido, compañeras. Muchísimas gracias por la invitación de poder compartir nuestras experiencias como organizaciones de esta plataforma de Plapper, a los cooperantes que siempre están a la vanguardia de poder ayudarnos para luchar nuestros derechos y el reconocimiento del trabajo sexual como un ente laboral, ¿no? Esto no va a ser, este es un primer encuentro y vamos a seguir redundando y visibilizándonos en algún momento, en otra oportunidad, en otras conferencias. Igual, el importante de usar esta herramienta del SWIFT, muy, muy importante, lo vamos a compartir a otras organizaciones que lo están solicitando. Lo tenemos digamos, en internet, lo tenemos vía virtual, ¿no? Para poderlo compartir, y esto nos va a ayudar. Y si hay otras organizaciones que quieran sumarse a nuestra plataforma, bienvenidas, vamos a recibirlas, ¿no? Y para crecer todo esto, digamos, esta red que tenemos, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Gabriela. David. Sí, creo que ya mis compañeras han dicho todo en cuanto a agradecimiento. Entonces me gustaría más bien hacer una crítica, sobre todo hacia los estados de todos nuestros países, principalmente que conformamos la Plappers y que hemos implementado la herramienta SWIFT. Pienso que sí hay que recalcarles que ha habido una inoperancia, que no ha habido una respuesta efectiva y sensible hacia toda la problemática y todas las realidades y experiencias y vivencias que vivimos como personas que ejercemos el trabajo sexual. Pienso que sí deberían estar más atentos y más pendientes en las poblaciones que conformamos estos grupos de atención prioritaria. El hecho de que nosotros hemos hecho todos, en todos los países, todas y todas, hayamos hecho autogestión, autosostenibilidad, articulación y todo, habla muy bien de nosotros, pero sí también deja en cuenta en caer que ha habido esta inexistencia, esta inoperancia de parte de los estados, y eso creo que sí hay que recalcarlo bastante para que tomen medidas necesarias y para que no vuelvan a cometer estos mismos errores. Y igualmente gracias por estar con ustedes en este foro, en esta conferencia. Muy lindo participar, espero volvernos a ver en otra oportunidad y gracias a las personas que nos están viendo. Muchas gracias, David, por compartir. Sin duda esta experiencia nos enseña la importancia del SWIFT, cómo implementarlo y de seguirlo implementando y continuar haciendo la gestión para que garantice nuestro acceso a nuestros derechos humanos. Me preguntan mucho cómo poder adherirse a Plapper. Quiero compartirles la pantalla para poder, aquí, ya. Bueno, me pone ahí, somos la plataforma latinoamericana de personas que ejercen el trabajo sexual. Para que se les sea enviado el link a un formulario que trabajamos en línea para aceptar a miembros, ya sea como aliados o como personas integrantes de trabajo sexual. Hay que mandar una solicitud de interés al correo de consejoplapper@gmail.com, en donde se les mandará como respuesta el formulario, el link del formulario que tienen que llenar para formar parte de Plapper. Es importante compartirles también que somos una plataforma inclusiva, como lo dijimos en un principio, mujeres, hombres, personas transgénero y toda la comunidad que nos transversaliza, como es personas que vivimos con VIH, que viven con VIH, personas usuarias de sustancias psicoactivas, y no quiero seguir nombrando más porque no quiero dejar invisibilizada a ninguna comunidad, pero con los nervios, ¿verdad? Luego pasa. Entonces somos una plataforma inclusiva, recibimos aliados, es importante fortalecernos, y pues es muy grato poder compartir con ustedes en esta reunión de la conferencia HIV 2020 alterna a la de San Francisco, poder habernos visibilizado como una población que tenemos problema con el acceso a Estados Unidos y las visas. Y ese es parte del objetivo que esta conferencia de HIV
2020 Alterna se llevó en México. Entonces, claro, yo estaré mandando y estaré poniendo por aquí también el correo para quienes gusten mandarlo, y quien no también, pues es fácil, pueden mandarlo a Consejo o a Plappers, así como suena, plappers@gmail.com, en donde daremos respuesta a quienes gusten sumarse. Y muchas gracias a todas y todos nuestros compañeros y compañeras de la Plappers, que no podemos visibilizar aquí en la pantalla, pero que estuvieron participando en el chat, tanto del Facebook como de aquí, del Zoom webinar. Entonces, agradezco mucho a todas y todos su participación, su colaboración, a todas nuestras técnicas y técnicos que nos apoyaron en el desarrollo también de este panel, como Carolina Herrera. Gracias, Carito, gracias a todos. Gracias, Aline. ¿Algunas palabras? ¿Alguien que quiera aportar algo? Bien, como cierre de toda esta presentación, viene un video muy pequeño de todo un resumen de nuestro trabajo como plataforma Plappers regional latinoamericana.